Bueno, ¿qué tal? Eh, por lo que estuvimos viendo ayer, no quedaron muchas dudas, ¿no? De los ejercicios. No, no. No, No, profe, no, de lo que vimos no. Yo por lo menos, ya, a mí no me quedó. por lo que vi, por lo general habían hecho y vinieron para ver, para asegurarse de que lo que habían hecho lo habían hecho bien. Y por lo que vi, entre todo lo habían hecho bien. Así que bueno, vamos a ver algunas definiciones y algunas pocas definiciones que quedaron en el práctico, en el apunte que les pasé. Por ejemplo, ¿qué es un conjunto convexo? ¿Sí? ¿Lo pueden leer todos a esto? Sí, ¿Sí? sí. Sí, sí. Sí, esto está en el apunte que les envié, así textual, como está. ¿Sí? Así que, si quieren, solamente vemos de qué se trata y no hace falta que lo copien, lo tienen en el apunte. ¿Sí? Fantástico. Bueno, un conjunto de puntos F es convexo si dados A y B puntos de F, o sea, puntos que están adentro, entonces el segmento AB está contenido en F, ¿no? Para comenzar, podemos decir que las rectas, las semirrectas, planos y semiplanos son conjuntos convexos. Después vemos, hay un teorema con respecto a esto de los conjuntos convexos. Ahora vamos a ver con el GeoGebra cómo es esto de los conjuntos convexos, ¿sí? Vemos un poco estas definiciones y vamos a tratar de entenderlo. Después dice un teorema que la intersección de conjuntos convexos, ¿se acuerdan lo que es la intersección? Que es lo que tienen en común, ¿sí? La intersección de conjuntos convexos es otro conjunto convexo, ¿no? Y como vimos que un segmento, podíamos decir que era la intersección entre dos semirrectas, como las semirrectas son conjuntos convexos, los segmentos también van a ser conjuntos convexos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito, por ejemplo, si nosotros dijimos que los semiplanos son conjuntos convexos, ¿no? A ver, nosotros veíamos, por ejemplo, un semiplano, ¿cómo lo definíamos? Vamos a poner 3 puntos, ¿no? Cualesquiera. Y para determinar un semiplano necesitamos una recta, por ejemplo, la recta borde, la recta que pasa por los puntos A y B, ¿no? Y decíamos el semiplano que contiene AC, o sea, el semiplano de borde AB que contiene AC. Este sería un semiplano, ¿sí? Y después si nosotros hacíamos otro semiplano, por ejemplo, el semiplano de borde BC que contiene A, sería este semiplano, y la intersección acá, ¿se acuerdan que era lo que me quedaba? Un ángulo. Un ángulo. Sí, no. Muy bien. O sea que si nosotros marcamos acá, esto que está acá, sería un ángulo, ¿no? O sea, esto que se ve acá. Y vamos que sean las letras. Ahí se escucha gente hablando, no sé. Bueno. Entonces, si yo digo que un semiplano es un conjunto convexo, ¿no? ¿Por qué es un conjunto convexo? Porque, es más, en la definición del semiplano está, ¿se acuerdan? Que si habían dos puntos que pertenecían al semiplano, cualquier segmento que esté formado por puntos que pertenecen al semiplano iban a estar dentro del semiplano y que no iban a cortar a la recta borde, ¿no? Y eso es también un poco la definición de un conjunto convexo. Si yo tengo dos puntos cualquiera dentro de ese conjunto, o sea, el segmento no va a cortar al borde de la figura. Profe, ¿lo de convexo tiene que ver con lo que nosotros conocemos en los ángulos menor a 180? ¿O estoy equivocada? No, ese es... sí, claro, los ángulos convexos son los que son menores de 180, sí. Claro, pero ¿tendría que ver con eso? ¿Por qué convexos? No entiendo la definición. Es una definición, una terminología matemática. Ah, bueno. ¿Sí? Se llama así. O sea, convexo, si yo tengo dos puntos interiores, por ejemplo, si yo digo que este semiplano es un conjunto convexo, este otro semiplano es un conjunto convexo, la intersección de conjuntos convexos es otro conjunto convexo,
Entonces, el ángulo este que está acá determinado es un ángulo convexo, ¿sí? Y yo dos puntos cualesquiera que yo tenga dentro del ángulo este, por ser convexo, cualquier segmento que yo tenga acá adentro siempre va a quedar acá adentro. O sea, fíjense, esperen. Si yo empiezo, esto es un poco de lo que es la geometría dinámica, ¿no? Yo con la geometría dinámica, como es con el GeoGebra, yo puedo marcar dos puntos, pero los puntos los puedo después mover y el segmento va teniendo otra forma, ¿sí? Y fíjense, siempre que yo mantengo los puntos adentro, o sea, los extremos adentro del ángulo, nunca el segmento corta los bordes, ¿lo ven? O sea, hasta lo puedo poner en el borde al punto y el segmento no lo corta. ¿Se entiende? Eso es la definición de un conjunto convexo. Ahora vamos a ver más ejemplos, igual para que quede más claro. Pero, por ejemplo, bueno, eso por ahora. Sabemos que un ángulo también es un conjunto convexo. Lo que quería marcar también es otra definición que aparece en la hojita, ¿no? Que yo, en el apunte que yo les envié, que si bien, bueno, lo que queda determinado es el semiplano, el ángulo este que está acá, el ángulo ABC, en este caso, ¿sí? Pero si yo trazo dos rectas, me quedan determinados ¿cuántos ángulos? 4, ¿no? 4. 4. O sea, me queda determinado este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Y esos ángulos van a tener nombre, ¿sí? Si yo tomo el ángulo este ABC como referencia, los ángulos que están a los costados, los voy a llamar Puede ser que sea A', C' y B'. no. No. Ángulo adyacente. O sea que estos dos ángulos que están acá, a los costados, van a ser ángulos adyacentes al ABC. Porque están pegados, ¿no, profe? Claro, la definición de ángulo adyacente son dos ángulos que tienen un lado en común, ¿sí? Y los otros dos lados son semirrectas opuestas. A ver, se los marco para que lo vean. Este es por ejemplo, el ABC y este ángulo que es el adyacente. Tienen un lado que es una semirrecta en común, ¿no? Y los otros dos lados son semirrectas opuestas, que decir que conforman una recta, ¿no? No necesariamente tienen que tener el mismo vértice, ¿no? Sí. Son, si los lados son semirrectas opuestas, el punto de intersección. Pasen semirrecta y vértice, entonces. Claro, el punto de intersección de esas semirrectas opuestas es el vértice. Perfecto. Y suman 180 grados. ¿Eh? Y suman 180 grados. Sí, eso es una propiedad que vamos a ver después. Todavía Eso es complementario. suplementarios, sí. Suplementario. Pero como venimos construyendo la geometría, Está bien. como venimos construyendo, todavía no lo sabemos eso, ¿sí? O sea, yo sé que lo saben y está perfecto y son cosas que se ven en la escuela, pero vamos a ir construyéndola, ¿sí? En un momento vamos a llegar a esa propiedad en que los ángulos adyacentes suman 180 grados, o que los ángulos, lo que vamos a ver ahora, que sería este con respecto a este, serían Opuestos por el vértice. por el vértice. Profe, le hago una pregunta. En este caso sería el ángulo ABC y su adyacente es el ABD. Por ejemplo, si yo pongo Vamos a ponerle puntitos, a ver. un punto D, Si le ponemos acá punto D, ahí, D, y acá le ponemos sí, otro punto E. perfecto. Si yo tengo el ángulo ABC, los adyacentes van a ser ABD, ABC, ABD, ABD sería el adyacente. y el otro adyacente, porque tiene dos adyacentes, Sí, sería CBE. CBE.
muy bien. ¿Cómo se escribe eso? Con el simbolito, o sea, pongo los puntos y el simbolito de ángulo. No sé si lo tengo acá para poner, a ver, esperen. Sí, el de ángulo, pero ¿cómo pongo que es adyacente? ¿Tiene la simbología? No, pone que es adyacente. Nada más. Adyacente a tal ángulo. Ok. No se pone una linita y, es decir, lo que sería una recta y arriba, bueno, como No. cruzadito un segmento. No, Así los ponemos en la escuela. no. Se dice, o sea, tal ángulo es adyacente a tal otro. Y punto. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí veníamos. Bueno, ahora sigamos un poquito con los conjuntos convexos. Volvemos acá a las definiciones y vemos que tenemos otra definición, ¿sí? Dado varios, o sea, seguimos con los conjuntos convexos, ¿no? Dado varios segmentos ordenados de modo tal que no estén alineados y que cada uno tenga un extremo en común con el anterior y otro con el que sigue, determina una poligonal, ¿no? Y después dice la característica para que una poligonal sea convexa, o un polígono sea convexo. ¿Dice? Dado dos puntos, ambos interiores o ambos exteriores, pueden unirse por una poligonal que no corta al contorno. Y toda poligonal que une un punto interior con otro exterior corta el contorno. Veamos lo que vimos recién. Poligonales yo puedo hacer varias formas, ¿no? Por ejemplo, yo si uno varios segmentos, uno al lado del otro, ahí yo tengo una poligonal. Esta poligonal sería abierta porque no la cerré. Ahora, si yo le agrego acá un segmento, ya la poligonal está cerrada. Ahora, veamos si esta poligonal es un conjunto convexo o no. Entonces, para que sea un conjunto convexo, ¿qué tenía que hacer? Cualquier segmento que yo ponía adentro, nunca iba a cortar al borde, ¿sí? Ahora, fíjense, si yo paso el segmento este por acá, o sea, por ahora no lo corta. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo, fíjense, este punto sigue estando adentro o sea, fíjense, este extremo sigue estando adentro del polígono y este otro extremo sigue estando adentro. Y sin embargo el segmento cortó al borde. ¿Lo ven? Sí. Ya este conjunto no es convexo. Es decir, ese segmento no sería convexo. No, el segmento, Ese segmento. no, el polígono, o sea, el conjunto. El polígono, ¿sí? Porque hay elementos que están fuera de su, No, o sea, digamos, yo tengo dos puntos interiores, ¿no? El Sí. H y el I. ¿Los ven? Sí. Tengo dos puntos interiores a la poligonal y fíjense en que el segmento determinado por esos dos puntos me cortó al borde. O sea, cuando Claro, hay un huequito así en un polígono, ya no es convexo. ¿Se puede ver? O sea, para que sea convexo... Digamos, sí. profe, digamos que tiene que ver con que se mantenga la convexidad de sus ángulos interiores, ¿o no? Claro. Tiene que estar contenido completamente. Claro, si tiene un ángulo de... Si tiene un ángulo mayor de 80, ahí ya perdió la convexidad, ¿no? Veamos otro que no tiene por qué ser regular el polígono, ¿no? Fíjense en ese. Determinamos un segmento con dos puntos interiores. Acá, bueno. Fíjense, muevo el segmento y acá no va a haber forma de que yo donde ponga el segmento va a cortar en algún momento al borde, ¿se ve? Y bueno, justamente todos sus ángulos siguen siendo convexos. Es una definición, ¿no? O sea, es un concepto.
¿Se entiende? Sí, ahí sí, dentro del polígono sí, no, por ahí no lo logré comprender cuando estamos hablando de un semiplano. Tal vez no llegue yo, pero bueno, fíjense voy a ir indagando. después en la definición, Yo- porque en realidad es un axioma, que es lo que me determina lo que es un semiplano. Fíjense en que el semiplano tiene, o sea, es una recta que me divide el plano en dos, ¿sí? Y después dice, de manera tal que si tengo dos puntos que pertenecen al mismo semiplano, no cortan a la recta borde. A ver, ¿no? Acá yo tengo dos semiplanos, ¿no? O sea, yo acá determino una recta, tengo dos semiplanos. El que contiene al punto C y el que contiene al punto D. Ahora determinemos segmentos. Fíjense, si yo tengo un segmento, siempre que el punto se mantenga dentro del semiplano, cualquiera de los dos puntos se mantenga dentro del semiplano, nunca van a cortar al borde. ¿Lo ven? El semiplano es algo, entonces el semiplano nunca puede salir del plano, digamos. El No, el segmento no puede salir del segmento plano. nunca puede salir del plano. Nunca No, puede en atravesar el el plano plano. siempre va a estar. Lo que pasa que, bueno, una vez que ya pasó de semiplano, sí corta la recta borde, pero salió del semiplano, ¿no? Pasó al Bueno, otro pero semiplano. puede salir. ¿Eh? Pero puede salir. Claro, pero ahí es clarito. Es decir, sale un punto y no puede volver a entrar. Entonces, mientras los dos puntos se hallen dentro del polígono o del semiplano y no cortó el borde, entonces estamos hablando de algo convexo. Ahora lo estoy entendiendo, profe. Sí, sí. Es más, cuando definamos un ángulo de 180 grados, vamos a ver que es un semiplano. Claro. Hasta 180 grados es convexo. Ahí me dice Carolina que profe ahí confirmó que pasa la clase el miércoles que viene, así que mañana sería a las 19 como teníamos programado. Perfecto, sí. Entonces mañana a las 19, ¿sí? Bien, veamos otra cosita. Seguimos con lo convexo. Si yo tengo tres puntos, cualesquiera, ¿no? Y habíamos visto que esos tres puntos me determinaban ángulos, ¿no? O sea, si yo hacía la intersección, el semiplano de borde AB que contiene AC, intersección del semiplano de borde BC que contiene A, ¿se acuerdan? Teníamos un ángulo. Ahora, ¿cuántos ángulos distintos podemos tener con estos tres puntos? Tres. Tres ángulos. Sí, internos, tres ángulos internos y después los externos. Sí, bueno, si yo trazo semirrectas desde un punto hacia los otros dos, ahí tendría un ángulo, ¿no? El ángulo BAC, por ejemplo. ¿No? Si yo lo marco acá para que se vea que es un ángulo, acá tendría el BAC, ¿no? Si yo, ahora, esperen que acomodo las letritas para que se vea bien. Ahora, ¿qué otro ángulo, por ejemplo, podría determinar? Ya ABC. ABC, recién determiné el que tiene vértice en A, ahora voy a determinar el que tiene vértice en B, ¿sí? O sea que voy a trazar una semirrecta desde B a A y otra semirrecta de B a C. Y vamos a determinar el que tiene el ángulo ABC, ¿no? O sea que quedaría, ven que se marca el angulito ahí, o sea, se marcó el angulito acá y el angulito acá. ¿Y cuál otro ángulo tendríamos? ¿Cuál es el que me queda? El de C. ¿Eh? Sí. ACB. ACB o B, BCA, ¿sí? O sea, Ujú. lo importante es que esté el C en el medio, ¿no? Entonces trazo una semirrecta acá y otra semirrecta acá. Quedan 10 minutos. Y marcamos el angulito. Sería... Ven, ahí quedó marcado el otro angulito. ¿Y qué me determinaron esos tres ángulos?
La intersección de esos tres ángulos, ¿qué me determinó? Un triángulo. Un triángulo. Entonces, ¿y cómo son esos tres ángulos? Convexos. Convexos. La intersección de conjuntos convexos me da otro conjunto convexo, que es un triángulo. ¿Sí? Después vamos a ver que los triángulos siempre, o sea, ya podemos ver que los triángulos siempre van a ser convexos, porque yo no puedo tener un triángulo que tenga un ángulo que sea mayor de 180 grados, ¿no? Porque es casi como que todos lo saben, ¿no? Que la suma interior de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, nunca puede superar, entonces no puedo tener un ángulo más que eso. Pero si yo hago intersección de ángulos convexos, de tres ángulos convexos, lo que me da es un triángulo. ¿Sí? Y esa sería la definición de triángulo. Entonces, tiene que ver que los ángulos sean convexos en lo que yo quiera determinar como conjunto convexo de alguna manera, ¿no? Porque lo que veo que en el plano me pasa, en el triángulo me pasa, y en la poligonal que usted trazó antes, no me pasa porque hay ángulos que no son convexos dentro. Convexos. Claro, claro. Sí, sí. Sí, cuando hay un ángulo, o sea, tendría que analizarlo bien, pero así a simple vista, por lo que vos me decís, pareciera que es así. Si hay un ángulo si una poligonal tiene un ángulo que ya es, que no es convexo, la poligonal tampoco lo va a hacer. Bien, entonces, la definición que está en el apunte que yo les envié también, ¿no? La definición de un triángulo, o sea, el triángulo ABC sería la intersección entre el ángulo BAC, ABC y BCA, ¿no? Eso después lo pueden ver en el apuntito. Bien. Acá terminamos con lo que sería la parte de axiomas de orden. ¿Se acuerdan que habíamos visto los axiomas de incidencia? Los axiomas de orden. Sí, que esto nos estaría sirviendo para lo que sigue del trabajo. Claro, para lo que sigue. Que son, ahora empezamos a introducir, o sea, porque no termina ahí la geometría, ahora introducimos lo que son los axiomas de congruencia. O de movimientos. Y los axiomas de congruencia, que esto va a venir en el próximo puntito que les voy a pasar, ¿sí? O sea, en el que yo les envié, no está esto, pero en el próximo puntito que les voy a pasar, están estos axiomas de congruencia y algunas definiciones más y propiedades más, ¿no? Pero empecemos acá. Los axiomas de congruencia son 5. Los movimientos son biyecciones puntuales del espacio en sí mismo. ¿Saben lo que es una biyección? Las funciones biyectivas. No. Las funciones biyectivas son las que tienen inversa. ¿Sí? O sea, de alguna forma se define así. Igual en análisis van a ver un poquito más y en álgebra vamos a ver un poquito de lo que es una función biyectiva, por ahí un poquito más adelante. Pero bueno, eso es un movimiento, son funciones biyectivas, o sea, que puedo ir con la función para el lado y volver. Eso sería que tienen inversa. Los movimientos conservan las relaciones de incidencia y orden, de modo tal que los planos se transforman en planos, los semiplanos en semiplanos, las rectas en rectas y las semirrectas en semirrectas. De alguna forma, lo que me va a decir que los movimientos, si yo transformo una figura con un movimiento, va a conservar todo, va a conservar, o sea, los lados, si yo transformo un triángulo, los lados van a ser iguales, los ángulos van a ser iguales, todo va a ser igual, ¿sí? Profe, por ahí, no sé, por ahí me pasa que yo hay cosas que o no vi o no me recuerdo, pero vamos rápido y por ahí no nos va a dar un ejemplo de cada cosa o queda ahí y vamos investigando nosotros qué es lo que podemos llegar a entender. Les voy a dar un ejemplo. Ahora vamos a ver, o sea, por ahora el tema de los movimientos que estoy hablando acá está en abstracto, ¿sí? Ahora, Sí. Ahora vamos a ver ejemplos concretos de movimiento. Sí, del axioma por lo menos. Sí. Los axiomas son enunciados que van a quedar ahí, lo vamos a ir viendo a medida que vayamos implementando
los movimientos. Claro, la idea es poder después aplicarlos, por eso si no los entendemos, no creo que los podamos explicar. Sí, seguro. Lo que vamos a ver en concreto son los movimientos que son 4, que son las simetrías, hay 2 tipos de simetrías, hay traslaciones y rotaciones. Y ahí en eso nosotros vamos a ir viendo todo esto que se ve acá, ¿sí? Bueno, así, ¿no? Les leo, ningún movimiento puede transformar una figura en una parte de la misma, la transformación resultante de aplicar 2 movimientos es otro movimiento, o sea, si yo aplico varios movimientos, así, ¿no? Y habla de la transformación inversa resultante de todo movimiento, es otro movimiento que se llama recíproco o inverso, ¿no? Y acá vemos lo que es una definición, que es la definición de congruencia. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, para que lo entiendan, cuando nosotros hablamos de figuras, o sea, 2 figuras, si yo tengo un triangulito, por ejemplo, 2 figuras nosotros no podemos decir que son iguales. Vamos a decir que son congruentes, ¿no? Por ejemplo... Entonces es equivalente a decir que son iguales cuando son figuras. Decimos congruentes porque no sé qué tienen, los mismos ángulos, Claro. no sé, el mismo tamaño. Sí. A ver, Okay. veamos estos 2 triangulitos, que son congruentes, ¿no? O sea, véanlo que yo los dupliqué, ¿no? Entonces sí, van a tener eso, todos los lados iguales, todos los ángulos iguales. Bueno, no sé si ven acá la letrita, este triangulito lo llamé T, este triangulito lo llamé T', por ejemplo. ¿No? O vamos a poner el T1 como tienen los lados. Afuera. La idea de congruencia, o sea, si este triangulito es congruente con este, todos sus ángulos son iguales y todos sus lados son iguales. Y la idea así intuitiva de congruencia es que yo puedo, fíjense en que yo puedo mover un triángulo y lo coloco encima del otro y coincide todo. ¿Lo ven? Exactamente, se superponen. Claro. Profe, se olvidó de grabar la clase. Estoy grabando. No me figura, disculpe. Grabando en esta computadora. Queda un poco menos de 2 minutos. Redondeo un poquito el concepto de congruencia, ¿sí? Y cerramos y volvemos a entrar, ¿sí? Bueno, dice la definición de congruencia, o sea, que 2 figuras, F y F' son congruentes, o iguales, ¿no? Puse yo entre paréntesis, cuando una de ellas puede obtenerse transformando la otra con un movimiento. Yo acá estoy haciendo una combinación de varios movimientos, ¿ven? O sea, es como que a esta figura la estoy transformando en la otra, ¿no? O sea, T lo estoy transformando en T1 haciendo movimientos, ¿lo ven? Y son congruentes porque después cuando yo las superpongo, encaja justo una arriba de la otra. ¿Se entiende? Paramos acá, volvemos en 2 minutos. Sí. Bueno, veamos 2 propiedades pequeñitas y ahora vamos a ver cómo se aplica esto, ¿no? Si yo tengo un segmento AB y una semirrecta de origen O, entonces existe un único punto P contenido en la semirrecta S, tal que AB es igual a OP. O sea que yo en una semirrecta, si yo tengo un segmento cualquiera, y tengo un segmento cualquiera, y lo llamo AB. Y tengo una semirrecta de origen O. Acá en este programita vamos a ver un poquito cómo se utiliza la regla, el compás, ¿sí? La regla, la escuadra, el compás. Lo utilizo más que nada para eso, ¿sí? Porque si no,
podría usar el GeoGebra, pero quiero que vean cómo se utiliza. Ustedes lo que yo voy haciendo, ustedes traten de reproducirlo con eso, ¿no? Con la regla, la escuadra y el compás. O sea, yo quiero hacer un segmento que sea congruente a la B. Obviamente que este segmento lo podría haber hecho con regla, ¿no? Pero bueno, yo acá con el software trato de facilitar un poco, pero ustedes lo hacen obviamente todo con regla. Bueno, entonces, si yo quiero hacer un segmento que sea congruente al segmento este AB, lo que voy a hacer es trazar Una paralela. no hace falta que sea paralela. Voy a trazar lo que yo considero una semirrecta, o una representación de una semirrecta. ¿Sí? Esa semirrecta va a tener, o sea, hago una línea, ¿sí? Sí, ya sé. Esta semirrecta va a tener un origen en O, pero bueno, no va a tener fin, ¿sí? O sea, acá estaría el punto O. ¿Lo estaríamos trasladando después con el compás? Claro, Sí. claro, exactamente. Tomás la medida, pinchás de un lado, marcás. Muy bien, ¿no? agarramos el compás. Pincho en un extremo del segmento, abro el compás hasta el otro extremo del segmento, y ahí ya tengo la medida del segmento, ¿no? Sí, siempre y cuando no Traslado lo el pongas. compás hacia el origen de la semirrecta, Oh, no tengo ni idea. y después, se me voy a tener que poner de vuelta porque no estoy muy acostumbrado a usar esto, pero bueno, a ver, ahí está. Trazo en un extremo, mido con el compás el segmento, lo traslado hasta acá, hacia el origen de la semirrecta, y después hago un arquito, ¿ven? Y ahí quedó lo que llamaríamos el punto P, que habla el enunciado que vimos recién. ¿Sí? Y ahora... ¿Se llama P por llamarlo de algún modo, profe, o tiene...? Sí, por llamarlo de algún modo. Lo llamé P porque es lo que dice el enunciado, ¿vieron? O sea, acá que Perfecto. que existe un único punto P contenido en esa semirrecta, que AB es igual a OP, ¿no? Y acá tenemos el segmento OP, que va a ser único en esa semirrecta, que va a ser, o sea, con origen O, que va a ser congruente a AB. Bueno. Para poner que son congruentes, ¿sería poner un igual también? Aunque lo llamemos congruentes. Claro, es el concepto ese de igual, ¿no? Perfecto. Ahí. Este sería el segmento OP, congruente a B. Si quieren, los medimos con la reglita esta. O sea, al igual que con la hoja, yo acá arrastro error, ¿no? Pero 1 milímetro más, 1 milímetro menos, más o menos va a estar en la misma medida, fíjense. Yo mido acá, mide 5,4 centímetros, ¿no? Aproximadamente. Ahora mido acá el segmento este que me quedó lo más gruesito. Fíjense en que también me queda en 5,4 centímetros. ¿Lo ven? O sea, son parecidos. Una pregunta, profesor. Sí, sí. Entonces, por más que lo rotemos, digamos, sigue siendo congruentes. Claro. O sea, Sí, en el sí. caso de los triángulos también, si lo hubiéramos girado el ejemplo anterior, ¿también serían congruentes? También serían congruentes. Ah, listo. Y dos triángulos, no importa cómo estén puestos. Ahora vamos a ver que no siempre se mantiene la misma posición. Pero si tienen los tres lados iguales y los tres ángulos iguales, son congruentes. Bueno, ¿puedo borrar esto? ¿Ya lo hicieron en su hojita? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, ahora vamos a ver algo un poquito más complicado. Ahora sí. ¿Qué pasa con un ángulo? O sea,
acá está el enunciado este que tiene que ver con eso, pero vamos a ver cómo yo hago dos ángulos iguales. Si yo trazo un ángulo cualquiera, acá tengo un lado del ángulo y acá tengo el otro lado del ángulo. Y yo quiero trazar un ángulo congruente a ese. Bueno, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, voy a hacer lo mismo, voy a trazar una semirrecta, que va a ser uno de los lados del ángulo que quiero trazar. Entonces, bueno, busco la reglita. La reglita. No lo hago derechito a propósito, ¿no? Para que vean que no hace falta que esté igual. Fíjense que acá está derechito, a esta no lo voy a hacer derechito. Trazo una semirrecta, o sea que va a tener origen O. No hay texto acá. Este va a ser origen O. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Están todos con ya todos hicieron esto? Trazaron un angulito cualquiera y una línea. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ahí la hago. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el compás. Vamos a posicionar, a pinchar el compás en el vértice del ángulo que quiero copiar. Voy a hacer una apertura cualquiera, no importa. Y lo que voy a hacer, voy a trazar un arco que atraviese los dos lados del ángulo. Y mantengo esa abertura. No lo cierro al compás. Presiono. Ahora, en la semirrecta que yo tracé, en el origen de la semirrecta, pincho el compás. Y hago un arco con la misma apertura que tenía, y lo hago lo suficientemente largo como para que pueda abarcar esto también, ¿no? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Prosigo? Profe, ¿puede explicar de nuevo? Porque recién entré. ¿Por Pensé qué iría a seguir? Profe, si no es necesario, el arco ya estaría logrado el ángulo, o usted cree que tendría que seguir. ¿Está el ángulo ya? Yo creo que sí, yo, no sé el resto. Faltaría el No, otro le lado. falta. No, falta Le la falta tercera. el Falta el corte. otro lado, ¿no? Le falta el corte. Para la señorita que entró recién. No, que si ya estaba diagramado el ángulo, no, que me parecía suficiente con el arco, no tendría que seguir el arco. Si ahora tendríamos que apoyar en el puntito que dejó el arco, en el corte de la semirrecta, y ahí marcar con la misma abertura, ¿puede ser? Sí. Sobre el arco dejado por el compás. Sí. Resumo. Hicimos un ángulo cualquiera, ese que está acá en negro más grueso, y yo quiero hacer otro ángulo que tenga la misma amplitud que este, más para acá. Y lo que hice, tracé esta semirrecta. Por eso está más infinito, ¿no? O sea, como que está en una línea auxiliar. Posicioné el ángulo acá en el extremo, ¿no? Bueno. Posicioné el ángulo acá, abrí un arco cualquiera y tracé el arco ese acá. Con esa misma apertura, vine al extremo, al origen de la semirrecta y también tracé el arco acá, ¿no? O sea, ese que quedó ahí. No lo voy a marcar de vuelta porque ya está. Ahora, una vez que marqué los dos arcos que tienen el mismo radio, voy a venir en este ángulo, fíjense en que el arco hizo dos intersecciones en los lados, ¿no? Acá tengo una intersección y acá tengo otra intersección. A esas
la distancia entre una intersección y la otra la voy a medir con el compás. Entonces, voy a venir hasta acá y fíjense, mido esa distancia. Dejo abierto el compás, vengo y pincho en la intersección entre el otro arco que hice y la semirrecta. Y acá hago un arquito y por ahí es por donde tiene que pasar el otro lado. Entonces, fíjense cómo quedaría esto. Ahora yo con la regla voy a hacer lo siguiente. O sea, desde acá, desde el origen, trazo con la regla para que pase por ese puntito que me quedó. ¿Lo ven? Y lo mismo hago con Sí. este lado. Correcto. Y ahí tendría un ángulo que sería congruente. ¿Lo ven? Si yo quiero medir con el transportador, este transportador es medio raro, porque no tiene... Mide al revés de lo que yo quiero medir. Bueno, mediría acá. No, por ejemplo, si yo posiciono el centro del transportador acá, no tengo que posicionar el centro en el vértice. Y el 0 lo hago coincidir con la línea. El ángulo aproximadamente me da 50 grados. ¿Lo ven? Ahora de yo vengo acá, hago lo mismo. Hago coincidir el 0. Miren, el ángulo me da un poquitito más de 50, 51 grados, pero bueno, es el error que uno arrastra cuando trabaja así con regla y compás y cuadra, ¿no? ¿Lo ven? O sea, quedaban bastante iguales. Bueno, entonces, en teoría, estos dos triángulos serían congruentes. ¿Sí? ¿Se entendió el procedimiento? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es lo que son los movimientos. Los movimientos, o sea, nosotros vimos acá la definición de congruencia. Dos figuras F y F' son congruentes o iguales cuando una de ellas puede obtenerse transformando la otra con un movimiento. Ahora, ¿cuáles son esos movimientos? Bueno, los movimientos van a ser 4. ¿Sí? Dentro de esos movimientos tenemos las simetrías, que puede ser axial o central. Tenemos la rotación y la traslación. Hoy nosotros vamos a ver solamente las simetrías. Y vamos a empezar con lo que es la simetría axial. La simetría axial es una simetría a través de un eje o una recta. Entonces, supongamos, tengo una figura, cualquiera, un triángulo. Es un triangulito. Le ponemos nombre a los vértices. Vértice A. Vértice B y el vértice A. Y voy a tener una recta
que la voy a llamar E, en minúscula, acuérdense que las rectas las llamamos minúscula, los puntos con mayúscula, la letra con minúscula, y este va a ser el eje. La recta va a ser el eje. Lo que se llama eje ¿Puede de... ser, profe, que el eje actúe como espejo? Actúa como espejo, sí. Este va a ser el eje de simetría. Bueno, ahora, yo quiero mover este triángulo mediante una simetría con respecto a este eje, y voy a tener otro triángulo que es congruente. O sea que va a tener los tres lados iguales, y que va a tener los tres ángulos iguales. ¿Cómo sería la forma? Vamos a tener que utilizar, se llama regla y escuadra y compás. Lo que ustedes van a hacer es esto. Yo después no lo voy a necesitar, pero ustedes van a tener que hacer esto. O sea, apoyan la regla sobre el eje, ¿no? Y sobre la regla apoyan la escuadra. ¿Por qué? Porque yo necesito trazar perpendiculares. Necesito trazar perpendiculares al eje. O sea, tengo que trazar rectas perpendiculares al eje. Y lo que ustedes van a hacer, van a deslizar. Fíjense que yo no puedo hacer esto de deslizar por... Yo se los hago, o sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Sí? Voy a deslizar la escuadra por sobre la regla y voy a trazar líneas. Una que sale del punto B, o sea, de los vértices del triángulo. Voy a trazar una línea, una que sale del punto B, y lo que harían ustedes es prolongarla, ¿no? Prolongarla para el otro lado. Fíjense en que sea lo suficiente. O sea, tiene que tener la misma distancia de acá hasta el eje y un poquito más también. Bueno, acá me quedo medio corrido, ¿no? Pero bueno, yo ya no necesito trasladar porque acá la escuadra esta se mueve en forma paralela, ¿no? O sea, no necesito posicionar la regla, pero ustedes van a tener que posicionar la regla y hacer lo mismo que hice recién, ¿sí? O sea, trazan hasta donde tienen y después siguen trazando. O sea, continúan el trazo. Se me movió. Voy a tener que acomodarla de vuelta. Es un desastre esto, pero bueno. Déjame un poquito de paciencia. Seguimos y hacemos lo mismo acá. O sea, una vez que trazamos, ¿ya trazaron las tres auxiliares? Sí, profe. Y ahí tendríamos que reproducir los puntos por la distancia que hay con el original al eje. Claro, y como hacemos eso, con el compás. Medimos. O sea, pinchamos sobre uno de los vértices y medimos hasta la intersección del eje con la línea que yo marqué, auxiliar. ¿Sí? Trasladamos el compás, pinchamos en esa intersección
y hacemos un arquito. Y a ese punto lo vamos a llamar, si ese era el punto B, este lo vamos a llamar B', que es el apóstrofe ese chiquito que está ahí arriba. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, yo hice una simetría de eje E. Esa S que yo estoy escribiendo ahí significa simetría. Y lo que va entre paréntesis sería con respecto a qué estoy haciendo la simetría, que es la E esta, que es la recta, que es el eje. ¿Se entiende? Pongo un punto porque es un producto. Hago una simetría de eje E del punto B y me dio como resultado el punto B'. Lo mismo vamos a hacer con los otros puntos. Veamos. Apoyo sobre el compás. Apoyo en el vértice A. Mido la distancia hasta la intersección con el eje de vuelta, ¿no? Traslado el compás y hago un arquito ahí, y ese va a ser el punto A', ¿no? Porque es el transformado de A. A'. Y lo mismo vamos a hacer con C. Apoyamos sobre C, medimos la distancia hasta la intersección con el eje. Ahora volvemos a pinchar en la intersección. ¿Todos me siguen lo que estoy haciendo? Sí. Estoy bastante... Sí. No estoy rápido, yendo rápido, ¿no? Sí. Este va a ser el punto C'. Me quedan 10 minutos. Si no llegamos, después hacemos una más, y esa va a ser la última, ¿sí? Unos minutitos más, no vamos a estar los 40 minutos de la otra. Profe, le hago una consulta. ¿Y no es lo mismo pinchar sobre el eje, marcar el punto y girar todo el compás y marcar del otro lado? También. Sí. Ah. Sí. Es lo mismo. ¿Todos ya le quedaron estos 3 puntos? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahora vamos a unir los 3 puntos. Posición acá, voy acá, ¿no? Acá, fíjense, acá me quedó el lado AC y el lado A'C', supuestamente son iguales. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice acá? En este caso, bueno, la simetría de eje E del segmento, o sea, producto del segmento AC va a ser igual al segmento A'C'. Y le voy a poner las rayitas arriba para que vean que es un segmento, ¿no? Diría una rayita acá, diría una rayita ahí, ¿sí? Bueno, completo el triangulito. Ahí. Bien. Esos 2 triángulos tienen los 3 lados iguales y los 3 ángulos iguales, pero está como espejado, ¿lo ven? Fíjense que acá el punto A, en el gráfico este que hicimos, si bien esto es relativo, lo que llamamos izquierda, derecha, arriba, abajo, pero fíjense en el punto A, que estaba acá a la izquierda, en la simetría quedó a la derecha, ¿lo ven? El punto B sigue estando arriba y el punto C sigue estando abajo, pero es como que se espejó. ¿Vieron cuando ustedes se dan el espejo? Que lo que ustedes tienen a la derecha se ve a la izquierda y lo que tienen a la izquierda se ve a la derecha. Está buenísimo, profe.
Bueno, ahora yo quiero que entiendan una cosa, hay un concepto, ¿no? Esto es un concepto. Si bien yo transformé, o sea, lo que nosotros representamos solamente es la transformación de los vértices del triángulo, en realidad lo que hace la transformación transforma punto por punto los infinitos puntos que son del triángulo. ¿Sí? Por eso yo acá les terminé algunos ejemplos. Si yo hago la simetría del punto B, lo transforma en el B'. Si hago la simetría del punto A, lo va a transformar en A'. Si hago la simetría de C, lo va a transformar en C'. Y si hago la simetría del segmento AC, me va a quedar el segmento A', C'. Y esos dos segmentos van a ser congruentes. Cuando, por ejemplo, estamos haciendo, disculpe, profe, algún ejercicio y nos pide la simetría de una figura como esta, sí. Directamente se podría poner como para resumir y no tener que poner cada punto, todo lo que haya. Se los explico nada más. Ah, bueno, pero se podría llegar a poner simetría E y directamente del triángulo ABC que se vendría a convertir en ABC'. Ahora yo les digo qué es lo que se pone y nada más, ¿sí? Ah, buenísimo. Pero les explico, o sea, para que entiendan el concepto. ¿Sí? Bueno, si yo, fíjense, si yo también, si hago la simetría, ¿no? Del eje E, del ángulo, por ejemplo, el BAC, el ángulo BAC, me va a quedar el ángulo B', A', C', y va a ser congruente. O sea, este ángulo, esperen que le pongo el simbolito de ángulo, ¿sí? Como para que... Fíjense, el triángulo BAC, este ángulo, perdón, es congruente con este ángulo. Y lo que tendrían que poner en definitiva es lo siguiente. Es la simetría del eje E del triángulo ABC es igual al triángulo A', B', C'. Y les pongo el simbolito del triángulo para que sepan que es un triángulo, ¿sí? El triángulo lo expreso así, ¿no? O sea, pongo los vértices y le pongo un triángulo por encima. ¿Sí? Bien, Esto claro. es lo que simboliza el triángulo. Bueno, esto es en definitiva lo que ustedes tienen que poner al final. Hacen toda la transformación y ponen esto, ¿sí? Bien. Quedan 4 minutos. No voy a arrancar una explicación por 4 minutos para cortarla. Cortamos. Bueno, queda... ¿Qué es lo que vamos a ver por hoy, no? O sea, vimos la simetría axial, ahora vamos a ver la simetría central. Y para la simetría central, de vuelta. Vamos a hacer un triangulito. ¿Sí? Como para hacerle la simetría. Vamos a poner así. Vamos a ponerle, bueno, los vértices. Vértice A. Vértice B. Que también dibújese en un triangulito. Y el vértice C. Y la simetría central no va a ser con respecto a una recta, sino que va a ser con respecto a un punto. Entonces, lo que voy a hacer un puntito acá, más o menos. ¿No? ¿Se ve el puntito? Ese puntito le vamos a poner O. Por llamarle un nombre.
O con mayúscula, acuérdense, ¿no? Es un punto, es con mayúscula. Bueno, y vamos a hacer líneas auxiliares. Esperen que están ingresando. ¿Lo llamaríamos eje de simetría o no? ¿Cómo lo llamaríamos ese punto? ¿Directamente un punto? Centro de simetría. Centro, perfecto. El otro es eje de simetría y este es centro de simetría. Se lo pongo acá. El punto 2 sería el centro de simetría. Bueno, tenemos el triangulito, para quien llegó recién, tenemos el triangulito y tenemos un punto. O sea, ahora la simetría va a ser con respecto a un punto. Y vamos a recurrir a nuestra compañera la regla. Acá se me va a complicar un poquito más, pero tengo que hacer que la regla pase por un vértice, o sea, la línea que vamos a trazar va a pasar por un vértice y por el punto O. Además, para que se vayan adelantando ustedes si quieren, vamos a hacer todas las líneas que partan desde el vértice y que pasen por el punto O. Por el vértice del triángulo y que pasen por el punto O. Y trazamos una línea auxiliar, por ejemplo. ¿La ven? Ahora, otra que pase por B y por el punto O. Y otra que pase por C y por el punto O. Me quedo medio fea eso. Más o menos. ¿Hasta ahí están todos? Sí, profe. Ojo, Sí. ojo que acá se confunden las líneas, ¿eh? Suele pasar que se confunden las líneas. Yo Sí, vamos a tratar de seguir con la mirada. voy a trazar, voy a apoyar sobre el vértice o sobre el centro, como quieran. Si lo trazamos sobre el centro, giramos y marcamos en un mismo movimiento. Yo lo voy a hacer así porque acá me resulta más fácil a mí con este software, ¿sí? Más cómodo, por lo menos. Apoyamos sobre el vértice A, medimos hasta el punto O, y fíjense ahora que quede sobre la misma línea, ¿ven? Sobre esta. Porque lo que suelen hacer muchos, siguen por otra, por acá, por ejemplo, a veces. Le digo, puede pasar. Y hacemos el arquito. Y enseguida lo que vamos a hacer es ponerle el nombre al punto para que después no nos equivoquemos al final. Entonces, si yo transformo el punto A, este va a ser A'. Bueno, hacemos lo mismo con el punto B. Apoyamos sobre B, medimos hasta el centro O, trasladamos sobre la misma recta, fíjense que sea sobre la misma recta, y hacemos el arquito. Y lo mismo, enseguida le ponemos el nombre para no confundirnos después. Este va a ser el punto B'.
Y ahora, sobre el punto C, apoyamos el compás sobre el punto C, medimos hasta el punto O y después trasladamos sobre la misma línea. Y hacemos el arquito. Y ya está nuestro amigo el compás. Este sería el punto C'. El concepto es el mismo. Transformo punto por punto, o sea, el punto A se transforma en A', B en B', C en C', el ángulo este que tiene el vértice A sería también, se transformaría en ese ángulo, ¿no? Y ahora hacemos construimos el triángulo. Bueno, no hice una línea. Acá. Construimos el triángulo. Unimos los vértices. Y por definición de movimiento, este triángulo va a tener los 3 lados iguales y los 3 ángulos iguales. ¿Se ve? O sea, el ángulo este va a ser igual a este ángulo, o sea, el ángulo C va a ser igual al ángulo C'. O sea, yo al ángulo lo puedo mencionar por 3 puntos y el del medio es el vértice, o puedo mencionarlo solamente por el vértice si es que no hay ambigüedad con algún otro ángulo. Acá el único ángulo que tengo es C', entonces digo, el ángulo este C' va a ser igual al ángulo C. El ángulo A va a ser igual a... perdón. Correcto. Sí, igual como hicimos con el otro triángulo. Y claro. se pondría S entre paréntesis O, que es el punto. Claro, exactamente. Bárbaro. Entonces, como quedaría, sería la simetría de centro O, puntito, acuérdense de poner el puntito siempre, por el triángulo ABC, va a ser igual al triángulo A', B', C'. Y le voy a poner el simbolito de triángulo como para que ustedes... Bueno, hasta ahí más o menos estaría lo que vemos hoy. Pueden empezar a hacer con el práctico solamente los ejercicios que mencionan simetrías. Yo ahora le voy a decir bien hasta qué punto es. Le pauso